hablar sobre hepatitis viral, ¿no? Las hepatitis virales son patologías bastante frecuentes todavía en nuestro medio. Cada vez en teoría se tiene que ver menos esta enfermedad porque existe medida preventiva mediante la vacunación para evitar las infecciones. Obviamente cuando hablamos de hepatitis viral clásico, estamos hablando de hepatitis viral tipo A, tipo B, C, D, ¿no? Pero existen otros virus que también producen hepatitis viral. Cuando hablamos de hepatitis viral, ¿no? Podemos clasificar hepatitis por virus convencionales. Tenemos la rubiola, citomegalovirus, Epstein-Barr, etc., que pueden producir también hepatitis virales. Tenemos hepatitis por virus exóticos, ¿no? Lo que tenemos con los adenavirus, los virus ébola, el Marburg, etc., ¿no? Que no vemos mucho en nuestra población. Y tenemos las hepatitis víricas, casi de la A a la Z, ¿no? Tenemos hepatitis tipo A, tipo B, C, D, E, G, no A, no B, no C, etcétera, ¿no? Que son definitivamente el grupo más importante en pediatría, sobre todo la A, la B y la C en algunos casos, ¿ya? Y que es lo que vamos a abordar con mayor intensidad. Cuando hablamos de hepatitis A, ¿ya? Debemos tener en cuenta ciertas características del virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es un virus RNA, ¿no? Monocatenario y polaridad positiva desnuda. Pertenece a la familia de los Picornaviridae y es un género hepatovirus, ¿ya? Es un virus RNA, ¿no? Eso hay que tener en cuenta primero. Tiene un solo tipo antigénico, ¿no? Y esto permite que sea un virus cultivable. Al tener un solo tipo antigénico, obviamente permite o ha permitido que exista vacuna contra este virus, ¿no? Acá tenemos la estructura del virus de la hepatitis A, que es un virus RNA, ¿ya? Que tiene una cápside, ¿ya? Característica. En relación a la patogenia de este virus, definitivamente tiene que haber una persona infectada y un huésped susceptible, ¿ya? La persona infectada, obviamente, va a hacer ¿qué cosa? Va a hacer que elimine el virus, ¿ya? Va a hacer que elimine el virus, por ejemplo, a través de las heces, ¿ya? Este virus a través de las heces va a hacer que el susceptible, porque no se lavó la mano, porque agarró un alimento contaminado con virus hepatitis A, hace que ingiere el virus a través de la boca, o sea, la penetración oral. Este virus penetra por vía oral, se multiplica en la faringe y mucosa intestinal. Al pasar en estas zonas va a producir ¿qué cosa? Lo que conocemos como viremia. Entonces el paciente va a tener ciertas manifestaciones inespecíficas, como malestar, fiebre, etc., ¿no? Luego de 3, 4, 5 o una semana, el paciente va a tener ¿qué cosa? Manifestaciones específicas en la enfermedad, porque el virus, que tiene bastante afinidad por el hígado, se va a multiplicar a nivel hepático y va a producir la clásica hepatomegalia, dolor en dicha zona, y después las características del síndrome ictérico, ¿no? Y luego de esto el paciente va a comenzar nuevamente, va a infectar, o sea, va a generar una infección biliar, y así se va a generar un círculo vicioso, ¿no? Entonces en la patogenia siempre tiene que haber una persona enferma y un huésped susceptible. Los susceptibles son los que adquieren la enfermedad, y la persona enferma es la que transmite la enfermedad, ¿no? Entonces, en la primera fase, vamos a ver en la patogenia de la hepatitis A, va a haber una fase de gran replicación viral. No existe lesión hepática aún, pero existe una gran eliminación del virus a través de las heces. Eso significa que la persona es infectante. Luego vamos a ver una disminución de la replicación viral, va a haber desaparición de las partículas virales en las heces y vamos a encontrar aparición de anticuerpos en suero y daño hepático por mecanismo inmunológico. Entonces en esta fase vamos a encontrar el paciente con hepatomegalia y manifestaciones clínicas específicas de la hepatitis. Desde el punto de vista clínico podemos decir que el periodo de incubación es corto, aproximadamente 25 días. Es una hepatitis aguda de comienzo súbito, básicamente da en niños y en adultos jóvenes. La afectación hepática es leve, aunque existen casos fulminantes de hepatitis A fulminante, no existe o no se ha demostrado hasta la fecha casos crónicos de hepatitis A. El diagnóstico directo, que es poco utilizado, entre ellos tenemos la microscopía electrónica a partir de las heces, el cultivo o la detección antigénica en heces, a través básicamente el más usado es el ELISA, o el PCR para RNA viral en sangre, ¿no? O el indirecto, que es el más usado, que es el IgM para virus hepatitis A de manera específica, ya que es el más usado. Cuando hablamos de hepatitis A, estamos hablando de un virus que tiene una enfermedad que tiene una distribución mundial. La transmisión definitivamente es fecal-oral, por agua o alimentos contaminados, ¿ya? Y se transmite de persona a persona. Por lo general, la transmisión más frecuente es por agua o alimentos contaminados, por eso se llama una transmisión epidémica.
Se dice que cuando en un salón un niño tiene hepatitis A, básicamente el 90% de los niños del mismo salón pueden adquirir rápidamente la enfermedad. La profilaxis definitivamente es la educación sanitaria, control de agua y alimentos, y la vacuna a la población de riesgo. La vacunación es la medida profiláctica más efectiva para evitar la transmisión y la diseminación del virus de la hepatitis A. Acá tenemos un gráfico donde vemos la prevalencia mundial de la hepatitis A, ¿ya? Las zonas de rojo son zonas de alta prevalencia, entonces tenemos la presencia en zonas como el África, en zonas de Asia, ¿no? Centroamérica, etc. Nosotros estamos en color celeste, que es una zona de alta e intermedia prevalencia de hepatitis A, o sea, somos una zona importante, igual que algunas zonas del Asia, perdón, ¿no? Entonces es frecuente en nuestra población tenga hepatitis A porque uno de los causantes es que todavía no se instaura la vacuna de manera rutinaria en los programas nacionales de vacunación, ¿no? La hepatitis A como medida preventiva de vacunación solo se hace hasta el momento de manera privada. Otro virus que es importante es el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus característicamente virus DNA. La hepatitis A era virus RNA, la hepatitis B es característicamente virus DNA. Parcialmente bicatenario, la hepatitis A es monocatenario, este es bicatenario. Pertenece a la familia de los Epnaviridae y existen diversos tipos antigénicos con comportamiento similar, ¿no? Este virus de la hepatitis A no es cultivable, ¿no? A diferencia de la hepatitis A que sí era cultivable. Esta es la estructura, obviamente es una estructura más compleja por ser el virus RNA, tiene un DNA, ¿ya? Y un DNA polimerasa, ¿no? Y también muestra en la parte periférica sus antígenos, entre ellos tenemos el antígeno australiano o antígeno S del virus de la hepatitis A. Y en la parte central tenemos el antígeno core, pues, ¿no? ¿Ya? En la patogenia, ya la forma de transmisión, definitivamente hay varias vías. Una es la vía vertical, o sea, de madre a recién nacido. Otra es a través de drogas o por vía parenteral, ya sea transfusiones sanguíneas, drogas, etc. O a través de vía sexual, ¿no? A través de relaciones sexuales. Entonces son los tres modos de transmisión del virus de la hepatitis A. Uno va por sangre, el otro va por diversas secreciones. Ahora, cuando va por sangre este virus y se infecta el huésped susceptible, ya existen inicialmente anticuerpos si es que está vacunado. Si es que no está vacunado, el virus que tiene una afinidad a nivel hepático va al hígado y genera su ciclo biológico. En el hígado obviamente este virus va a generar ciertas reacciones, ¿no? La presencia de antígeno, anticuerpo, etcétera, y va a generar una enfermedad por inmunocomplejos en algunos pacientes. En otros pacientes van a generar la sintomatología de virus de la hepatitis B, que generalmente es una sintomatología bastante inespecífica como cansancio, malestar, etcétera, ¿no? Puede producir viremia, ir a saliva, semen, sangre, o sea, cualquier tipo de secreción, ¿no? Y el paciente puede pasar dos cosas, ¿no? O que se cure espontáneamente o que vaya a la cronicidad. Si va a la cronicidad, si es un adulto y tiene actividad sexual, obviamente en cada relación sexual es probable que esta persona infectada infecte a otros huéspedes susceptibles, ¿no? Si la persona es gestante y sale embarazada, es susceptible también que enferme al recién nacido o feto, ¿no? Entonces la clínica, a diferencia de la hepatitis A, que tiene un periodo corto, la hepatitis B tiene un periodo de incubación muchísimo más largo. Se va de 7 días hasta 160 días. ¿No? El inicio es lentísimo, el inicio lento, la sintomatología es bastante inespecífica, abarca todas las edades, desde el recién nacido hasta los 100 años, la afectación hepática es moderada y a diferencia de la hepatitis A existen casos crónicos, ¿no? Y el caso crónico de hepatitis B, ¿no? Este es un gráfico bastante interesante donde podemos observar ya qué pacientes o qué porcentaje van a la cronicidad y qué pacientes hacen la curación. Cuando una persona se infecta con hepatitis B aguda, por suerte el 90% va a la curación espontánea, ¿ya? El 9% ya van a la cronicidad y hacen hepatitis B crónica, y el 1% hacen una hepatitis fulminante, ¿no? Que generalmente lleva a cuidados intensivos y algunos pacientes se mueren. Ese 9% que va a la cronicidad, ¿no? O sea, se dice que es hepatitis B crónica cuando el antígeno australiano es positivo por espacio de 6 o más meses, ¿ya? El 50% va a la curación. Y el otro 50% puede pasar tres cosas.
Uno, que vaya a un estado de portador asintomático. O sea, tiene la enfermedad, transmite la enfermedad, pero no tiene ninguna sintomatología. El paciente hace su vida aparentemente normal, su actividad física normal, etcétera, ¿no? O sea, se convierte en un portador asintomático. Transmite la enfermedad, sí, pero tiene la enfermedad. O puede hacer también una hepatitis crónica persistente, donde el paciente tiene la posibilidad de hacer una enfermedad por inmunocomplejo, o sea, una glomerulonefritis o una poliartritis o poliarteritis nodosa. O el paciente vaya a una hepatitis crónica activa, ¿no? Donde va a larga data a enfermedades como la cirrosis después de 15 o 20 años, o vaya al carcinoma de células hepáticas, o hepatocarcinoma, que se ven después de 15 o 20 años de iniciar la enfermedad, ¿no? Entonces, la hepatitis B es una enfermedad inicialmente aguda que lamentablemente se puede ir a la cronicidad y algunas veces va a ir hacia a formas irreversibles como la cirrosis o el cáncer hepático. El diagnóstico definitivamente una forma es por la detección del DNA polimerasa, otra forma es por la detección del DNA viral, hibridación o PCR, ¿ya? Y lo más común es la detección de antígenos y anticuerpos por técnicas de ELISA. O sea, tenemos el antígeno australiano y el antiantígeno australiano, el antígeno E, el antígeno core o el anticore, etcétera, ¿no? Según esto podemos hacer diagnósticos en los pacientes, ¿no? Acá tenemos un gráfico donde vemos la evolución en algunos casos hacia la curación. Tras el contagio, ¿no? Vamos a ver qué cosa. Inicialmente el paciente va a tener un antígeno australiano positivo, ¿no? Un antígeno E positivo. Ya el antígeno E es un marcador de que el paciente está en constante replicación, ¿no? Está en constante actividad y replicación viral. Cuando el antígeno australiano se mantiene positivo de 6 o más meses, estamos hablando de que el paciente está yendo a la cronicidad, ¿no? ¿Ya? Y ya no es una hepatitis B aguda, sino es una hepatitis B crónica, ¿ya? Cuando el paciente tiene anticuerpos contra el antígeno australiano, ya podemos decir que el paciente se ha curado, ¿no? Ha hecho una curación espontánea, que puede ser al mes, a los 2 meses, al año, etcétera, ¿no? Pero estos pacientes pueden ir a la cronicidad. Pero cuando tienen los anticuerpos contra el antígeno australiano, podemos decir que el paciente ya se curó, ¿no? Tuvo la suerte que hizo una reconversión y una curación espontánea. Cuando evoluciona a la cronicidad, obviamente el paciente nunca va a formar el anticuerpo contra el antígeno australiano. Siempre va a tener el antígeno australiano, ¿no?, positivo. Lo que sí podemos encontrar son anticuerpos anticore y anti-E. Eso sí podemos encontrar, pero no anticuerpos contra el antígeno australiano. La hepatitis B, al igual que la hepatitis A, es un virus de distribución mundial. Tiene una endemicidad variable dependiendo de los portadores crónicos. El reservorio definitivamente es el hombre infectado, ¿no? La transmisión, las 3 formas demostradas son por vía parenteral, drogas o transfusiones sanguíneas, por vía sexual o por vía vertical o materno-fetal, ¿no? La prevalencia, este es un gráfico donde ve la prevalencia de portadores crónicos, en donde observamos que el Perú es una zona de alta prevalencia. En nuestra zona, definitivamente la zona de la selva, es la zona de mayor endemicidad de hepatitis B, ¿no? Estamos muy cerca al nivel de lo que se observa en África y algunos países del Asia. La profilaxis, al igual que la hepatitis A, la medida profiláctica más efectiva definitivamente es la vacunación, ¿no? La vacunación contra la hepatitis A protege contra la infección del virus de la hepatitis A. Otras medidas de índole general ya es, de repente, si la persona infectada, ya portadora, tiene relaciones sexuales, obviamente es el uso de métodos de barrera, ¿no? Ahora, otra de las formas de profilaxis son ya control de las donaciones de sangre, hemoderivados, o sea, sangre segura, ¿no? El uso de material desechable, no reusable, sobre todo en algunos drogadictos, método de barrera o la inmunización pasiva. Otro virus de la hepatitis importante en nuestro medio es la hepatitis D o delta, que al igual que la hepatitis A es un virus RNA, monocatenario pequeño y es defectuoso. ¿Por qué? Porque por sí solo no hace la enfermedad. Necesita necesariamente del antígeno australiano de la hepatitis B para infectar y replicarse. O sea, para que actúe tiene que haber una coinfección con hepatitis B o una sobreinfección en pacientes con hepatitis B crónica.
La clínica es parecida a la hepatitis B, o sea, no da mucha sintomatología, avanza silentemente, el diagnóstico es serológico, o sea, inmunoglobulinas específicas contra el virus de la hepatitis B, y la epidemiología y profilaxis, ¿no?, es la misma que la hepatitis B. O sea, tiene que haber hepatitis B para que exista hepatitis D sintomática. La hepatitis C, al igual que la hepatitis A, es un virus RNA con polaridad positiva, pertenece a la familia de los Flaviviridae, tienen diferentes genotipos con distinto comportamiento. La infección suele ser asintomática o leve y hasta el 85% de los casos lamentablemente van a la cronicidad, ¿no? Es el virus que más cronicidad induce, ¿no? Como ya vimos, el 9% de los pacientes con hepatitis B van a la cronicidad. Sin embargo, con hepatitis C, el 85% van a la cronicidad. El diagnóstico es difícil en formas agudas porque no da mucha sintomatología hepática, ¿no? El diagnóstico se hace a través de la serología en las formas crónicas o también a través de la detección del RNA viral, ¿no? La transmisión es parecido al de la hepatitis B, o sea, es por vía parenteral, ¿ya? La profilaxis definitivamente controla las transfusiones, que es el medio más importante de transmisión del virus de hepatitis C. Evitar las transfusiones o el uso de sangre segura, ¿no? Y lamentablemente, a diferencia de la A y la B, no existe vacuna para protegernos de la hepatitis C, ¿no? Otro virus es el virus de la hepatitis G, ya que es un virus RNA de polaridad positiva y pertenece a la familia de los Flaviviridae. Frecuentemente existe una coinfección con virus de la hepatitis C. O sea, por ejemplo, el virus de la hepatitis B va con la D, o mejor dicho, la D va con la B, y el virus de la hepatitis G tiene que haber necesariamente una coinfección con virus de la hepatitis C. La transmisión es por vía parenteral. El diagnóstico es detección de RNA viral o anticuerpos específicos y no existe vacuna contra el virus de la hepatitis G. Los únicos virus que hasta el momento se ha determinado la vacunación como medida profiláctica está hecho contra el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B. Otro virus que cada vez adquiere mayor importancia es el virus de la hepatitis E. Casi todos los virus, como ustedes se dan cuenta, son virus RNA, ¿no? La hepatitis B es un virus DNA, el resto son casi todos virus RNA. También tiene polaridad positiva. La clínica es muy parecida a la hepatitis A, o sea, clínica bastante aguda, ¿no?, donde existen síntomas inespecíficos como dolor, fiebre, malestar y luego ictericia. La transmisión es muy parecida a la hepatitis A, es fecal oral. Generalmente se da en países subdesarrollados. El diagnóstico se hace a través de la serología, o sea, IgM para el virus de la hepatitis C, y tampoco existe vacuna, ¿no? Lamentablemente no hay vacuna contra la hepatitis C. Acá es un gráfico donde se resume prácticamente todo, ¿no? Como ustedes se han dado cuenta, la hepatitis A y B, ya las formas de transmisión son agua y alimentos en mal estado o contaminados, ¿no? El virus de la hepatitis B y C, ¿no?, y también incluye el G, ya a través de jeringas compartidas o vía parenteral. Y por vía sexual definitivamente la hepatitis tipo B. Por transfusiones sanguíneas tenemos el virus B y el virus C, ¿no? Este es un resumen de la forma de transmisión de los diversos tipos de hepatitis, ¿no? Como ya mencionamos, las únicas que tienen medidas profilácticas de vacunación son los virus de la hepatitis B y los virus de la hepatitis A. El resto, lamentablemente, no hay manera de profilaxis. Muchas gracias.